transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de información para esta cuarta transformación. Servidor Ian Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 6 de febrero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque simplemente de terror ha sido la gira de esta señora Xochitl Gálvez. Y sobre todo, cómo han reaccionado simplemente estos mexicanos que durante sexenios pasados se vieron en la necesidad de emigrar, de ir a Estados Unidos. Y cuando ven simplemente que un candidato tan falso como la señora se para en las tierras a querer buscar el voto, a querer mentir, simplemente sacan a flote lo que para ellos representan. Y en particular esta señora, que sinceramente yo creo que fue el peor error que cometió la oposición el realizar esta gira. No hay marcha atrás. Ante esto, fíjense ustedes, el periodista Alejandro Páez saca esta videocolumna demoledora, dura, pero que habla de la realidad, de la transición que quieren vivir y que simplemente regresar a lo que ya se vivió, de Calderón a Xochitl. Brutal videocolumna que yo creo que todos vamos a coincidir. Fíjense ustedes, como bien lo comentan, veamos esta excelente videocolumna de Alejandro Páez Varela, de Calderón a Xochitl, sobre la burla de Xochitl en New York a los migrantes al salir por la puerta de atrás para evadir sus protestas, así como lo hizo Calderón cuando tomó protesta. Y ustedes creo que lo recuerdan muy bien, ¿verdad? Son simplemente lo mismo, representan lo mismo y simplemente quieren llegar a ser lo mismo, duro y contundente. Pero los que odian son otros. Xochitl menosprecia a los que protestan y que son los que resistieron años atrás a Calderón y ahora se resisten a ella. Son los que se vieron obligados a migrar por falta de oportunidades y ahora están organizados en la resistencia allá, lejos, en Nueva York. Son los que aborrecen a sus verdugos y levantan un puño para denunciarlos. Son los hijos de nadie, los más dignos, los que se paran temprano y en la noche siguen cantando. Son los que disfrutan cada conquista porque les ha costado sudor y lágrimas, no contratos con el gobierno. Son los que no se enriquecieron con puestos públicos y siguen creyendo y luchando. Xochitl Gálvez salió en Nueva York por una puerta trasera y todavía no lo sabe, pero no se olvidará, se los aseguro. Y como ella es una copia de Calderón, mañana, si pudiera, apretaría el puño contra ellos para intentar destruirlos porque protestan, porque la rechazan. Si pudiera, como lo hizo Calderón, se lanzaría contra esos otros que no son como ella, que no están junto a ella, porque Calderón o Xochitl son lo mismo. Uno se impuso con fraude y la otra pide Alito, y a los que tienen las mismas mañas de Alito, que recurran a las mañas de cabrones y la hagan presidenta. El haiga sido como bandera abierta y descarada. Ojalá y recapacitara. Le sería menos amargo dejar el odio y reconocer que esos que la detienen son en realidad millones que dijeron basta años atrás. Ojalá recapacitara porque pronto se encontrará con la oportunidad de mostrar nobleza y separarse de Calderón. Si todas las encuestas están en lo correcto, tendrá la oportunidad de salir por la puerta principal, sin capucha y sin señuelo, a reconocer que ha perdido frente a esos a los que llama odiadores. No es una oportunidad menor la que se le abre a Xochitl. Ojalá lo entienda. Ojalá se deshaga de tanto rencor
y deje solo a ese hombre maligno en su madriguera de odio, desde donde grita y manotea porque sueña con volver y engañar. Sería un gran cambio. Ojalá entendiera que esos a los que rechaza son los millones y ya se compraron la idea de que pueden protestar cada que se les pega la gana por el regocijo de ser quienes son, gente sin disfraz y feliz de cumplir, más lentos pero con esfuerzo digno, cada uno de sus sueños. Son lo mismo y van a representar lo mismo. No cabe la menor duda. Por eso esta videocolumna que hizo Alejandro Páez Varela simplemente le dio al clavo, en donde dice que es una copia de Calderón. Y no solo eso, así es como inició, y ustedes creo que recordamos cómo tomó protesta Calderón, el peor presidente de la historia en México. Digo, y eso que estamos haciendo a un lado a Vicente Fox. Los que le gritaban espurio eran odiadores. Los que le gritaban espurio eran odiadores. Y claro, los legisladores que lo recibían con rechifla habían sido burlados por él, con esa entrada vergonzosa, y lo celebraba. Así empezaba un sexenio imposible de borrar. Un sexenio donde una escena de horror más brutal sepultaba a la anterior. Del fraude electoral transitamos a la guerra fratricida. Televisa y TV Azteca transmitieron telenovelas mientras el país se iba al abismo. Pero el diablo no estaba en la residencia oficial. El diablo eran los otros, los que marchaban, los que protestaban, los que reclamaban un país para todos, los que habían organizado una resistencia, los que empujaban desde afuera las puertas de las oportunidades que se habían cerrado desde adentro. Calderón brincaba de una chapuza a otra más grande. Había apoyado la creación del Fobaproa como legislador. Se había otorgado un crédito de 3.1 millones de pesos de Banobras durante su breve paso por esa institución. Había dado contratos a su cuñado, Diego Hildebrando Zavala, cuando fue titular de la Secretaría de Energía, y luego se apropió de la presidencia con ayuda de los poderes de facto, autoridades electorales, grupos empresariales, la gran prensa corporativa, banqueros, el PRI y su partido, por supuesto, Acción Nacional. Impuso la narrativa del fraude patriótico y del ladrón bueno. Su filosofía del haiga sido como haiga sido fue el aceite que engranó su presidencia. Para tratar de borrar su origen ilegítimo, la guerra. El 11 de diciembre de 2006 se pone el traje verde olivo y se lanza con soldados a distintos puntos de Michoacán. México entraba, de la mano de Calderón, a un conflicto armado que continúa hasta hoy. Miles y miles de muertos y desaparecidos, miles y miles de personas perderían su casa, su familia, la vida. Miles y miles dejarían sus pueblos en un desplazamiento forzado por la violencia que no se había visto desde la Revolución de 1910. Un horror más poderoso para tratar de borrar el anterior. Si en la campaña de 2006 se decía contra Mario Marín, es apenas un ejemplo, nada más se hizo de la presidencia, lo abrazó por objetivos políticos. Si como candidato se ufanaba de tener las manos limpias, como presidente no tuvo rubor en manchárselas de sangre y represión. Persiguió opositores, aplastó periodistas que le parecieron incómodos y metió a la prisión a los que denunciaron a su hijo favorito, el que gobernó México con su autorización, Genaro García Luna, de horror en horror. Y luego, sin más, abrazó al PRI y ayudó a Enrique Peña Nieto a que llegara a la presidencia, aunque significara traicionar a Josefina Vázquez Mota, la candidata de su propio partido, aunque significara violentar a los mexicanos y aunque todos supieran, y él también, lo que significaba regresar a la banda de ladrones al poder. Vi el viernes a Xóchitl Gálvez salir por una puerta trasera de un evento en Nueva York.
Me recordó todo aquello. Vi su burla, el señuelo para evadir a los que protestaban en la calle. Me regresó años atrás. Volví a Felipe Calderón y se me puso la piel chinita. Y luego la vi acusar a los migrantes de odiadores y luego hacer como que no pasaba nada. Todo bien, ella en bicicleta. Comillas. Obviamente hubo a quien no le gustó que yo estuviera aquí. Protestaron llenos de odio, de coraje, de rencor, dijo Xóchitl Gálvez. Escuché a Felipe Calderón y luego recordé que una parte de los asesores del expresidente está con ella. Esa división no abona a nadie, agregó, y vi que era Calderón el que hablaba. Y antes de las protestas vi el video donde pide al presidente López Obrador que limpie su nombre de las acusaciones de la DEA, cuando ella no ha podido explicar cómo, mientras era funcionaria pública, amasó millones y millones con sus empresas. Es hija, me dije, del haiga sido como haiga sido, y Televisa y TV Azteca, mientras los migrantes la repudiaban, pasando telenovelas o transmitiendo programas de noticias que son más dañinos que las telenovelas. Y antes la vi rogándole a Alejandro Moreno, en un acto con priistas, un haiga sido como haiga sido. Yo les quiero decir que los necesito en la calle, su experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón, normalizando el fraude, normalizando la anomalía y haciéndosela chistosa. Un cabrón, dijo, como dice que ella es chingona, querrá decir un ratero. El mismo mensaje de Alejandra del Moral a los priistas de Domex. Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Salgan y ganen la elección, dijo aquella. La misma cultura de la chapuza, el mismo espíritu antidemocrático de ella y de quienes la rodean. ¿Y quiénes la rodean? Claudio X González, quien se asume en la cabeza de una supuesta e inexistente sociedad civil, entre comillas, y opera desde los sótanos. Y Lorenzo Córdoba, quien ayudó a construir esa falsa sociedad civil, entre comillas, simuladora, que engaña familias y pelea por la chistosa democracia que se acomoda a los deseos de su bolsillo. Y Max Cortázar, constructor de mentiras, corruptor de periodistas y de medios. Y los líderes panistas más vulgares, deshonestos e ineficientes que se tenga memoria. Y José Ángel Gurría, uno de los padres del neoliberalismo mexicano, culpable de que la desigualdad se profundizara en las últimas décadas, y tanto odiador a quienes debe su candidatura. ¿Acaso no son los dos una gota de agua? Son lo mismo, señores. Y eso es lo que pretenden regresar. Buenísima videocolumna de Alejandro Páez Varela, la cual pues hay que replicarlo y que llegue a más gente. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos, hasta la próxima.